Maduro es incapaz de enfrentar la crisis por el artículo editorial del diario estadounidense The Washington Post, titulado ¿Por qué la Venezuela es una perspectiva particularmente aterradora? Describe cómo la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela pone al país en un escenario poco esperanzador en medio de la emergencia de acuerdo a unas encuestas consultadas por el diario estadounidense, el 30% de los hospitales carecen de energía y agua, y el 80% no tiene suministros básicos ni personal médico calificado. Además, señala que otro estudio realizado en septiembre reveló que el 80% de las personas mayores de 50 años carecían de suministros adecuados de alimentos, lo que significa que la población más vulnerable ya está debilitada. Ante este escenario y luego de la negativa del Fondo Monetario Internacional a entregar los $5.000 millones solicitados por Maduro para enfrentar las muy pocas opciones para enfrentar la crisis sanitaria. En el mismo artículo firmado por la Junta Editorial se sugiere que la única salida para enfrentar, ya deja 70 casos confirmados en el país, es que Nicolás Maduro llegue a un acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para conseguir la ayuda internacional. Militares venezolanos piden que se demande la reivindicación del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia. El tema de la Guayana Esequiba siempre ha sido particularmente sensible en la Fuerza Armada venezolana. Esa región, también conocida como territorio del Esequibo, forma parte del escudo guayanés que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados y es administrado por la República Cooperativa de Guyana. No obstante, Venezuela reclama la soberanía sobre este, basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. En este marco, dos instituciones integradas en su mayoría por militares retirados de la Fuerza Armada y algunos profesionales del derecho y la educación, presentaron un documento conjunto sobre la situación de la Guyana Esequiba. Son el Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela y el Frente Institucional Militar. El manifiesto, que tiene fecha del 15 de marzo de 2020, está dirigido a todos los venezolanos, sin exclusiones, y se refiere a las continuas acciones y actuaciones que sigue realizando la República Cooperativa de Guyana con el fin de desconocer la vigencia del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966 por Gran Bretaña, su colonia la Guayana Británica y la República de Venezuela. El Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela está presidido por el general de división Oswaldo Suju Rafo, como vicepresidente el ingeniero Aníbal, en la secretaría la licenciada María Vázquez, siendo el tesorero el doctor Luis Emprún Salgado, además de varios vocales. En el consejo académico se encuentran los doctores Cesareo José Espinal Vázquez y Blanca Mármol de León, entre otros. Por su parte, el Frente Institucional Militar está presidido por el vicealmirante Rafael Uzi Claver. En la vicepresidencia está el general de brigada Teodoro Díaz Zavala, mientras que el secretario general es el coronel Rubén Bustillo Rábago. Las vocalías, en tanto, están compuestas por los diversos componentes de la Fuerza Armada. Dicen los oficiales de diverso rango militar que en estricto apego a los postulados ineludibles. Dicen los oficiales de diverso rango militar que en estricto apego a los postulados ineludibles e imprescriptibles que ordena la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es impostergable volver a elevar nuestros sentimientos e ideales patrióticos en la defensa de nuestra soberanía nacional. Es por ello, resaltan que es necesario manifestar que Venezuela nunca reconoció la validez del laudo arbitral de París de 1899, por estar viciado desde su inicio de componendas entre los árbitros del laudo, como ha quedado plenamente comprobado. El párrafo hace referencia a la resolución emitida por consecuencia del Tratado Arbitral de Washington de 1897, por el cual Estados Unidos, en representación de Venezuela y el Reino Unido, propietario en ese entonces de la hoy República Cooperativa de Guyana, acordaron someterse a ese mecanismo para resolver su controversia respecto del territorio. El laudo fue favorable al Reino Unido, pero Venezuela inmediatamente lo cuestionó, y en 1962 el Estado logró un avance en sus reclamos. El entonces canciller venezolano Dr. Marcos Falcón Briceño denunció ante la 18ª Asamblea de las Naciones Unidas la nulidad del laudo de París de 1899, lo cual dio lugar a un debate acerca del derecho de Venezuela en el oeste del río Esequibo, desde su nacimiento hasta su llegada al Océano Atlántico,
el 17 de febrero de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, donde el gobierno de Venezuela, Gran Bretaña y la colonia de Guayana Británica reconocen la existencia de la controversia y se establecen procedimientos para una solución pacífica, expresa un párrafo de la misiva. No al Laudo de París. El documento asegura que la firma del Acuerdo de Ginebra implicaba que al aceptar las partes someterse a este acuerdo, quedó nulo de nulidad absoluta el Laudo de París de 1899. A juicio de los militares, Venezuela no debe aceptar ir a la Corte Internacional de Justicia y, como lo ha solicitado Guyana, volver atrás para conocer la eficacia y validez del Laudo de París de 1899. Venezuela no debe volver a analizar lo irrito de este Laudo de París de 1899, porque sería darle vigencia a lo que está nulo por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Recuerdan que en el Acuerdo de Ginebra se estableció que algún acto o actividad se lleva a cabo por ninguna de las partes mientras se encuentran vigente el Acuerdo de Ginebra de 1966. Recuerdan que en el Acuerdo de Ginebra se estableció que algún acto o actividad se lleva a cabo por ninguna de las partes mientras se encuentran vigente el Acuerdo de Ginebra de 1966. Por otra parte, recuerdan que a la colonia Guayana Británica se le dio la independencia el 26 de mayo de 1966 y se convirtió en república el 23 de febrero de 1970, con el nombre de Guyana. En ese sentido, las conversaciones para una solución pacífica deben ser entre Venezuela y Guyana, remarcan. Dicen los representantes del Frente Militar y del Instituto de Estudios Fronterizos que Guyana incumplió con el Acuerdo de Ginebra de 1966 vigente, y lo sigue haciendo al darle concesiones ilícitas a empresas petroleras internacionales y otras naciones y efectuar actos de explotación minera y forestal sin control, contaminando suelos y ríos de pueblos, caseríos, hábitat de los pueblos indígenas en el territorio de la controversia. La sugerencia de los militares es que ante esta situación, Venezuela no debe aceptar ir a la Corte Internacional de Justicia. Por el contrario, demandar ante la Corte Internacional de Justicia la reivindicación de nuestro territorio Esequibo por tener justo título y derecho que le proviene del territorio como colonia de España y de los linderos que pertenecían a la capital general de Venezuela de 1777. Ellos recomiendan que la Asamblea Nacional de Venezuela se pronuncie sobre los pedimentos de Guyana y la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas y asimismo proponer al Ejecutivo Nacional que el territorio al oeste del río Esequibo sea designado como el Estado Manuel Piar.